Diga: Dios quiere fortalecer mi vida. Entonces la palabra hoy es: vengo a fortalecerte. Dios dice: vengo a fortalecerte. Es la palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el primero que vamos a estudiar está en Job capítulo 4. Me parece increíble esta palabra. Y he estudiado diferentes áreas, aspectos. Yo quiero tocar solo 3 y si alcanzo 4 para que podamos orar y ministrar. Dice Job capítulo 4, tal vez voy a leer otra versión. Me gusta la versión de las Américas, la estoy leyendo mucho este tiempo, pero es lo mismo. Dice: he aquí, versículo 3, he aquí tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba tus palabras han levantado y las rodillas débiles has robustecido. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas. Te toca a ti y te desalientas. Otra versión dice: y te debilitas. Entonces, ¿de cuál área estamos hablando aquí? ¿Cuáles ustedes pueden identificar ahí? ¿Y de qué personaje estamos hablando? ¿De qué personaje? Job, muy bien. Estamos en el libro de Job, estamos hablando de Job, que es conocidísimo. Todo el mundo, si quiere hablar o poner ejemplo, aún gente que ni asiste a la iglesia, conoce que Job fue afligido, que Job pasó por pruebas. Tienen como esa identidad, está alineado a ese perfil, a alguien que pasó por pruebas. Pero dice la palabra, comenzando aquí en el capítulo 4, dice que Job en algún momento fue un hombre que andaba bien, andaba fuerte, estaba fuerte. Y lo que la escritura dice: tú en un momento eras el que con tus palabras levantabas a otros. Con tus consejos, dice, podías levantar el corazón que tal vez estaba decaído. Dice: levantabas las manos, fortalecías las rodillas endebles. Hay 2 áreas que habla allí, 2 áreas que habla allí el libro de Job. Dice: tú eras como el instrumento para hacer esa tarea, porque es necesario todo el tiempo hacer esa tarea en la iglesia. Todo el tiempo. Hebreos, Isaías enseña que es una labor que debemos hacer todo el tiempo: fortalecer rodillas endebles y levantar manos caídas. Son 2 áreas que habla la palabra ahí. Y por eso le está hablando: tú eras quien lo hacías, mas ahora te ha tocado a ti. Y por eso es el cuidado que uno debe tener. Y yo lo he aprendido creo que ya pasando 30 años de pertenecer a la Misión Carismática Internacional. Cuando uno está fuerte, cuando uno está en las mejores áreas, está en las victorias, le está yendo bien en todo, y ve que alguien está pasando por un momento de debilidad. Escúchame bien, debilidad. Tal vez es en el matrimonio. Uno ve que otra persona está pasando por una prueba en su matrimonio, o ve que otra persona está pasando por prueba con sus hijos. Usted tiene 2 opciones: o juzgar o quedarse callado. Ve que otro cayó en pecado, ve otro que fue tentado, ve otro que resbaló, ve otro que pasó por la enfermedad, y usted tiene las 2 posibilidades de mostrarse altivo o ser humilde. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento tú estás fortaleciendo a otros, pero tal vez en algún otro momento vas a tener que ser fortalecido. Y cuando miras a otro con reojo y dices: uy, ¿qué tal? Mire por lo que está pasando. Estás diciendo que es que tú no eres capaz, o que puede ser que tú vayas a pasar por eso. Cuando juzgas, cuando ves que otro está pasando por algo y tienes en poco la prueba, el dolor que alguien está librando, y crees que a ti no te va a tocar, la Biblia dice que uno tiene que tener cuidado con eso. Debe tener cuidado. No importa la persona que sea, dice, no que sea que Dios mire y dice: y lo te ponga a ti en su lugar.
Entonces es de mucho cuidado. Y Job había estado en un nivel de bendecir, de levantar, de ministrar, de fortalecer a otros, de estar siendo ese instrumento, porque Dios nos usa para eso. Pero hay momentos que uno necesita ser fortalecido. Ustedes no se imaginan cuánto yo he necesitado ser fortalecido en muchas ocasiones. Eso no importa ni el estatus, ni el título, ni el apellido, ni cuánto uno sepa. Cuando viene la prueba, no respeta absolutamente a nadie. Todos pasamos por pruebas. Si es así, ¿cuántos han pasado por pruebas aquí en este lugar? Todos. Si el que está a su lado no levantó la mano, mírelo a ver de qué planeta es. Porque todos, diga conmigo, todos pasamos por pruebas, y pruebas duras, pruebas difíciles. Así que le vino la prueba, imagínense, vino el momento de debilidad para la vida de Job. Y sucede que en el mundo espiritual, él tal vez nunca se imaginó lo que estaba pasando en el reino espiritual. Y Satanás estaba pidiendo la vida de Job para zarandearla. Dios dice: y no has considerado a mi siervo Job, es todo pilo, mire cómo allá a MCI México, es todo juicioso, tremendo líder, y el enemigo se le hacía agua a la boca. Dice: pero déjame probarlo nomás y verá a ver si sigue fiel, si persevera. Y para sintetizarle todo, Dios permitió y vino la prueba. Porque ¿qué llevó a la debilidad? Siempre hay algo, escúcheme bien, si está tomando apuntes, siempre hay una causa, hay algo que nos lleva a un momento de debilidad. ¿Qué llevó a Job a la debilidad? La prueba. Lo escriba bien grande: la prueba. En un día vino la prueba, y no solo en un área, sino en todas. Hay algunos que vienen a prueba solo en un área y casi no aguantan y se revientan, se van de la iglesia, empiezan a hablar mal del Señor, del pastor, de los líderes, con una prueba. A Job le vino en un solo día una prueba en todas las áreas. En la mañana dice que cayó fuego del cielo, sus camellos, sus ganados, sus siervos fueron quitados en un solo día. Luego cayó una pared, aplastó sus 11 hijos. ¿Cuántos aguantarían eso? 11 hijos perdió en un solo día. Entonces, finanzas, empresas, familia, hijos. Y luego el enemigo, y él seguía firme, Job seguía firme. Y luego el enemigo dice: ahora solo tócale la piel, tócale la salud nomás y verá cómo queda. Está bien, pero dice: cuida tu alma. Y vino una sarna maligna, vino algo y tocó la piel de Job, que dice que se rascaba con un tiesto la piel, y estaba tirado sobre unas cenizas, y se echaba cenizas sobre su cabeza de la desesperación. Y aparte de todo, vino la esposita y dice: ¿y todavía sigue ahí? Tremendas esas esposas, ¿no? Una bendición. Yo sé que esas esposas no hay acá, solo Job tiene esas esposas. Y vino y dice: todavía retienes tu integridad, porque la esposa se dio cuenta que él aún en la prueba seguía fiel. Pero vino un momento de debilidad. Entonces allí está hablando que pasó un momento duro, pero habla de dos áreas. Yo saqué otros aspectos que se pueden sacar de la vida de Job, porque aparte de todo vinieron los amigos a motivarle, y no vinieron a motivarle, vinieron a desmotivarle, a cuestionarle. Pero habla de dos áreas que él fortaleció, y ahora él necesitaba ser fortalecido. Primero sus manos, segundo sus rodillas. Dice: rodillas, tú fortaleciste las rodillas endebles. ¿Qué viene a su mente si decimos esa palabra, rodillas endebles? ¿Qué piensa usted cuando hablamos de alguien de rodillas endebles? Falta de firmeza, ¿cierto? Si yo entro con rodillas endebles aquí, tal vez hasta mi caminado cambia, ¿cierto? Rodillas firmes, rodillas endebles. ¿Qué representan las rodillas en un cristiano? ¿Qué representan las rodillas en una iglesia? Muy bien, la oración. ¿Qué más? La intercesión. La oración y la intercesión. Si hablan de rodillas débiles, rodillas endebles, hablan porque si usted ve a alguien de rodillas, tiene varias interpretaciones, y yo encontré varias cosas acerca de lo que la Biblia habla de las rodillas. Y primero habla de la oración,
habla de adoración, habla de devoción, habla de humillación. Y hay situaciones, hay pruebas que te arrojan a las rodillas, si es así o no. Si hay algunas pruebas, y no solo algunas, hay unas tan fuertes que ni de rodillas termina, sino boca abajo tirado allá, ¿cierto? Totalmente tirado en la lona. Porque hay pruebas que lo dejan a uno sin aire. ¿Sí han visto esos boxeadores que quedan allá sin aire en la lona? Entonces, por eso, si hablamos de rodillas débiles, entonces estamos hablando de que hay debilidad en la oración. Si hablamos de rodillas débiles, es que hablamos de debilidad en la intercesión, debilidad en la adoración. Adoración. Si usted ve una persona arrodillada buscando de Dios en el secreto, manos levantadas, usted solo saca una palabra y dice adoración, rendición, humillación. Si ve a alguien levantado, firme, o sea, y usted no ve esa representación. Ay, es que yo soy tremendo adorador, pero nunca se humilla. La adoración va ligada a la humillación, al quebrantamiento. Entonces, si alguien habla de rodillas débiles, está hablando de una debilidad en la oración. ¿Cómo fortalecer las rodillas? Hay que fortalecer nuestra vida de oración en el secreto. Hay que fortalecer nuestra vida de intercesión como iglesia. Hay que fortalecer nuestra verdadera adoración. Yo he quedado sorprendido que una de las cosas que traen más sanidad o trae una buena representación de la salud espiritual de un creyente es aquel que no le cuesta adorar. Y yo estaba corrigiendo eso ahorita en mis discípulos allí en Bogotá, porque llegan tarde. Ahí en la esquina hay un puesto de donde venden aromáticas. ¿Sí saben qué son aromáticas acá? Un juguito, algo calientico. ¿Cómo? Un té, allá es una aromática, un té. Aparte le agregan una empanadita y hacen la conversa ahí mientras está la adoración. Y la adoración nos prepara espiritualmente, nos conecta con Dios. Si a alguien le cuesta adorar, ese ejercicio de adorar a su creador, rendir devoción a Él, tributarle a Él lo que Él merece, quiero decirle, hay un problema espiritual en esa persona. Hay un problema espiritual. Y por eso yo estoy llegando 5 minutos antes a la reunión de jóvenes para que los jóvenes entren a adorar. Y a veces entro sin que ellos se den cuenta. Están sentados en la adoración consultando el Facebook, consultando el WhatsApp, en la adoración. Entonces eso me dice a mí que hay un problema. Hay rodillas débiles en esos jóvenes. Hay rodillas débiles en esos creyentes. Si hay devoción débil, si no hay una sanidad en la adoración, hay un problema, hay una debilidad. Y si usted encuentra en la palabra, fue una de las armas más poderosas que Dios usó en la guerra espiritual: la alabanza y la adoración. Dios le dijo al pueblo en tremenda batalla, dice: exalten al Señor, adórenle, levanten sus voces, que sea un estruendo y el enemigo será destruido. O sea, había un secreto en la adoración, en darle todo el tributo al Señor. Por eso debemos fortalecer nuestras rodillas. Amén. Dígale que está a su lado: vamos a fortalecer nuestras rodillas. Oración. Y me pudiese quedar hablando de esas 3 áreas: de la oración, la intercesión y la adoración. Son 3 temas independientes, pero en los cuales uno tiene que evaluar. Si hay algo débil ahí, tenemos que fortalecerlo. Lo segundo que encontré, el segundo tema que encontramos allí en la palabra, y este me pareció tremendo, porque lo estoy enseñando, escúchame bien, lo estoy enseñando en base a una evaluación que yo mismo hice con nuestra propia iglesia allí en Bogotá. Lo segundo la encontramos allí en la palabra en Jueces capítulo 16. Es fácil, uno puede decir: no, en eso, como uno le pregunta a los discípulos, ¿cómo está? Y uno dice: en eso estamos, pero re bien, pastor, ni siquiera toque ese tema. Vamos a ver. Yo pensaba que todos venían bien de la pandemia, todos habían llegado súper en esa área, y vaya qué sorpresas me llevé.
Y encontramos aquí el ejemplo en Jueces capítulo 16. Cuando siempre hablamos de jueces, yo sé que a todos se le viene en la cabeza el ejemplo, porque estamos hablando de uno de los hombres más fuertes que está en la Biblia. Y dice, versículo 17, dice: y él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortaren el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿De quién estamos hablando? Muy bien, Sansón, el hombre fuerte. Entonces, dése cuenta esta dualidad. Fuerza, o sea, si es fuerte, no vamos a encontrar en él debilidad. Dios lo capacitó, Dios le dio una habilidad, una unción a este hombre. Dios lo habilitó en unos dones, y uno de sus mayores dones fue la fuerza. La fuerza. Y no fuerza natural, fue una fuerza sobrenatural. Y cuando yo fui a mirar, lo mismo que hablaba ya con Job y aquí en Sansón, la palabra fuerza, que es lo contrario a debilidad, es una palabra griega ya que se pronuncia koach, que es fuerza. Dice que Sansón tenía una fuerza, un koach de Dios para ejercer y hacer las cosas que él tenía que hacer. Era admirado por su fuerza, por su koach, por lo que Dios había puesto en él. Es más, dice que se levantaba, se llevaba no las puertas de su casa, las puertas de la ciudad se las podía llevar en sus hombros como si nada. Había algo sobrenatural, había un don de Dios en él tremendo. Pero usted observa una debilidad. El enemigo estaba interesado en saber cuál era el secreto de su koach. Yo quiero saber en qué consiste la fuerza de ese cristiano, dice el enemigo. Entonces, al considerar y usted mirar toda la historia en Jueces capítulo 16, dice que el enemigo contrató a la mujer con la cual estaba Sansón y le dijo: te vamos a pagar, pero solo descubre en qué consiste su gran fuerza, en qué consiste el koach que hay en él. Iba relacionado a un pacto, que es lo que él le dice. Jugó 3 veces con ella, le mintió 3 veces, pero en la última le presionó de tal manera que él terminó revelando el secreto de la fuerza que había en él. Y dice: sobre mí, escríbalo bien grande, sobre mí hay un pacto de consagración. Desde que nací, es más, antes de nacer, porque esta mujer era estéril, dice: antes de nacer, Dios le habló a mi madre que yo nacería y sobre mí habría un sello de consagración. Mi koach, mi fuerza, van ligadas, van relacionadas al pacto de consagración que hay en mí. Entonces, antes de nacer este jovencito, Dios le dijo a la mamá: él nunca tomará vino ni del fruto de la vid y nunca se le cortará su cabello. Su cabello va a ser la representación, la demostración de que realmente en él hay un pacto de consagración. En el momento que se corte su cabello, se corta su consagración y cesa su fuerza. Entonces estamos hablando de la segunda área, es debilidad en la consagración. Debilidad en la consagración. Entonces, cuando se debilita la consagración en un líder, en un cristiano, en una familia, en una iglesia, se debilita su fuerza. Entonces, cuando llega esta mujer allí a tentar a Sansón, dice: hasta ahora me has burlado, hasta ahora me has manipulado, no me has revelado. Y termina reduciendo su voluntad y él confiesa: mi pacto de consagración es mi cabello, yo soy nazareo de Dios. Él sabía lo tremendo. ¿Qué causó? Estamos hablando de causa. ¿Qué causó su debilidad? ¿Qué lo llevó a ese estado de debilidad, de vulnerabilidad, de estar en las manos del enemigo? El estar jugando con el pecado. Jugar con el pecado. Ya había jugado 3 veces.
Ya le había dicho a la mujer, ay, si me hacen aquello, seré vencido. Y venían los enemigos y era mentira. Él estaba jugando con el pecado. Y cuando nosotros empezamos a jugar con el pecado pensando es que yo soy muy fuerte. Esta tentación yo la manejo yo solo. Esta debilidad, esta tentación en mi matrimonio, en mi oficina, esta vida oculta que llevo, yo puedo salir de eso solo. Porque piensas que eres muy fuerte. Y en el momento que comprometes tu consagración, tu fuerza es reducida a nada. Así que él pensaba que jugando con el pecado no iba a ser débil. La mujer lo vendió, recibió sus monedas, llamó a los filisteos y le raparon las 7 trenzas. Ese es increíble porque él ha jugado 2 veces. A mí me sorprendió en el estudio del Coac de Dios. Dice que él anteriormente le dice a la mujer: si atan mis 7 trenzas, mis 7 guadejas de cabello, y las conectan a la tierra, a un telar, las ponen ahí, me debilitaré. Dice un gran comentarista, dice que en las 3 respuestas que Sansón dan, en todas ellas hay una razón para que cada cristiano caiga. Y en la de atar sus 7 trenzas a la tierra, es increíble que creo que es una de las versiones en inglés, dice, es atar esas 7 trenzas a la web, al internet. Si yo ato mi mente, si yo ato mis pensamientos, si duro horas y horas atado al mundo, pues ¿cómo voy a ser fuerte en mi consagración? ¿Cierto? No, 3 horas en una serie, pero voy a orar y no, pero 15 minutos voy a orar hoy. Hoy sí voy a orar 15 minutos. Y me voy a leer un versículo bíblico y voy a salir como Sansón. Severo Sansón, ¿cierto? 15 minutos, pero eso sí, 3 horas, 4 horas con sus 7 trenzas en la internet. Entonces, ¿qué consagración puede tener una persona que es débil en su consagración, pero le dedica más tiempo a otras cosas? Y las 7 trenzas, dice, esas 7 trenzas tienen una enseñanza en Isaías que son los 7 espíritus, las 7 revelaciones, el temor de Dios, la revelación de Dios y un montón de cosas más. Él expuso todo eso, él entregó todo eso. Él tuvo en poco lo que Dios le había dado a él. Y por eso el enemigo viene sin contemplación. Cortan su cabello, no lo cortan sino lo rapan de raíz, arrancan sus ojos y lo llevan prisionero y lo atan. Dice, es que queremos, no solo lo queremos dejar sin fuerza, sino que lo queremos atar y dominar. Por eso uno encuentra muchas vidas en la iglesia atados y dominados por los vicios y los pecados. ¿Por qué? Porque no son fuertes, son débiles. Ay, pastor, volví a caer en eso. Ay, yo no sé cómo y volví a caer. Pues porque eres débil. Eres débil. Tú debes ser fuerte en ti mismo. No es la fuerza de tu pastor o tu líder, es la fuerza tuya misma para enfrentar el pecado, para enfrentar la debilidad, para enfrentar cuando el enemigo viene hacia ti, para cortar tu consagración. Sin consagración no hay fuerza. Amén. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántas áreas llevamos? ¿Cuál es la primera? Rodillas endebles. Tóquese las rodillas, por favor. A ver, tóquese las rodillas. De verdad, tóquese las. Hay que fortalecerlas. Bien fuerte, hay que fortalecer las rodillas. Lo segundo, ¿cuál es? Entonces haga así. Hay que fortalecerla. Pero de verdad, algunos no tienen consagración. Bueno, por fe les brilla la consagración, pero no hay problema. No se vayan, no los quiero ofender, ¿no? Pues, es en broma. La tercera área en la cual Dios quiere fortalecer nuestras vidas. Y son dos áreas que van ligadas. Una está en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4 versículo 10. Y la otra está en Nehemías 6, 9. Vamos primero con Nehemías 4 para ir en orden en ese libro. Ese libro es increíble. Y ustedes se van a dar cuenta qué es lo que necesitamos. Yo estoy trabajando muy fuerte en esto en nuestro ministerio,
porque yo quiero recobrar las fuerzas de nuestro ministerio. Miren lo que dice Nehemías 4, versículo 10. Pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro, y nosotros no podemos reedificar la muralla. Dejémoslo ahí. Dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, el escombro es mucho y no podemos reedificar. La versión que yo tengo es reedificar, porque la muralla había sido acabada. Ellos vienen del exilio. Ellos vienen de que habían estado cautivos 70 años. Así que Dios quiere reedificar, porque si quieren ser una nación fuerte nuevamente, lo que el enemigo había destruido lo tienen que volver a levantar. Acaba de venir una pandemia donde ha destruido muchas cosas, ha afectado a los líderes, ha afectado las células, ha afectado varias familias, la fe de las personas. Y cuando Dios nos trae nuevamente, Él quiere reedificar. No empecemos como si nada. Hay cosas que el enemigo derribó. La muralla, ¿cómo está la muralla de oración? ¿Cómo está la muralla de liderazgo? ¿Cómo está la muralla de la familia? Entonces hay que reedificar. Ellos llegaron con esa tarea, con ese objetivo de reedificar la muralla. Así que el enemigo resistió, y usted encuentra en todo Nehemías que Dios le dio. El coac de Nehemías era para hacer cosas en el menor tiempo posible. Présteme atención, esto me sorprendió, esto me encantó. A veces le cuesta a ciertas personas entender esto. Pero lo que hizo Nehemías en la fuerza de Dios, en el coac de Dios, no se puede hacer de manera natural. Y es reedificar algo que está destruido en un tiempo récord, 52 días. Así que él recibió la unción, la fuerza de Dios, planea todo, llega allí con todos los recursos, porque en ese coac, en esa unción, Dios le dio la unción para hallar gracia delante del rey, para tener los recursos, para ir allí a reedificar lo que estaba destruido, porque no quería ver su nación así, su ciudad. Así que llega con toda la fuerza. Tiene la fuerza para motivar los que tenían el ánimo en el piso. Y dice: vamos, levantémonos, edifiquemos esto. Eso no lo hace cualquiera. El que puede motivar a otros es porque tiene la fuerza de Dios. Imagínense un desmotivado ir a motivar a alguien más. ¿Cómo se imaginan ustedes? Uno que, imagínense, le acabaron la ciudad, las puertas están quemadas. Dice que los escombros eran gigantescos y ellos estaban allá todos. Ahora imagínense uno de ellos mismos querer motivar al pueblo. Vamos, levantemos esto. Hagámosle. Se ve tremenda fuerza, ¿cierto? No, tuvo que venir alguien de afuera con una unción, con el coac de Dios. Y dice: el mismo Dios del cielo me ha dado los recursos, me ha dado la habilidad. Y les dice, imagínense, hay que tener unción para eso. Dice: en 52 días vamos a hacer esto. ¿Cómo va a responder esa iglesia? Uy, no, como usted no está aquí. Usted no conoce nuestras luchas, nuestras necesidades. No, Nehemías, de malas. Dios nos va a respaldar y vamos a levantar esto de manera sobrenatural. Pues necesitaban nuevas fuerzas. O sea, allí habían unas fuerzas. El coac estaba débil. Dice: las fuerzas de los acarreadores estaban disminuidas. Las fuerzas de los acarreadores. Con mis dos estábamos estudiando esa parte y me dice uno de mis discípulos, pastor, y los acarreadores, dice que eran los encargados de traer la cosecha. Los que son encargados de traer el evangelismo, las almas al Señor. Dice: desfallecían. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál fue la causa de su debilidad? Que las fuerzas estén abajo. Dice: los escombros. Los escombros. Y hay vidas que vivan tapadas de escombros. Escombros fue lo que quedó de algo que no funcionó. No, a mí no me funcionó eso del liderazgo. Eso, mire, pastor, conmigo no. No intente conmigo. No, ese matrimonio nos llevó 3 y estamos como regulimbis. En mis finanzas, no, mis empresas, todo es escombros. Hay gente que habla solo del pasado y uno va a llevarle una nueva idea,
Una idea de fe y es el primero que aporta lo negativo. ¿Sí han encontrado a esa gente por ahí cerquita? Dese cuenta, 12 espías que fueron enviados a una conquista sobrenatural y necesitaban el coag de Dios. 12 espías, 12 líderes. Cada uno representaba una tribu, cada uno tenía una función increíble. Y van, entran a la tierra prometida, regresan y solo 2 estuvieron alineados al Espíritu de Dios. Los 10 desanimaron a todo el pueblo. No, ustedes imaginen, si vieran el tamaño de los gigantes que hay en esa tierra, eso nos van a devorar como pan. Y dice que el ánimo del pueblo decayó. Más 2 dijeron que el Señor lo ha prometido, esa tierra es tierra que fluye leche y miel. Y empezaron a fluir en el coag de Dios. Solo ellos 2 entraron a la tierra prometida. El resto fue contaminado, se quedaron en el desierto. Porque se debilitó el ánimo, se debilitó. Eran solo 12 y 10 debilitaron con un mensaje incorrecto al pueblo. Con una palabra incorrecta. Ustedes no se imaginan el daño que hace un mal mensaje, un mal comentario. ¿Cómo afecta tu fe? ¿Cómo afecta la palabra de Dios? Un mal mensaje. 10 afectaron una nación entera para que desaparecieran y murieran durante 40 años en el desierto. Si uno no ve la gravedad de la manera como hablamos, si somos débiles, flojos en nuestra manera de hablar, el daño es tremendo. Por eso necesitamos quitar todo pasado. Todo escombro tiene que desaparecer. Nehemías mandó a limpiar todos los escombros, tienen que desaparecer, porque el escombro impide que tú puedas ver adelante. Pero cuando uno empieza o se la pasa mirando solo lo que ha pasado en el pasado, se quedan los escombros y eso reduce tu fuerza. Amén. ¿Qué necesitamos fortalecer? Nuestras. Primero, ¿qué? Segundo, pero muéstrele al de lado y dije, hay que consagrar. Y lo tercero, las fuerzas. Vamos con el último y entramos a orar. Amén. Yo trabajé 7 áreas en nuestros líderes, porque si uno tiene un área débil para proyectarse y hay algo débil, definitivamente uno empieza a hacer las cosas no en las fuerzas de Dios, no en el coag de Dios, sino en las fuerzas de uno. Y eso trae un desgaste, eso trae un choque, eso trae algo molesto, porque la gente empieza a hacerlo es porque le toca más, no está la fuerza de Dios que nos impulsa a hacerlo. Y por eso en esta área que es el mismo Nehemías capítulo 6 versículo 9, mire lo que dice la palabra. Y con esa terminamos. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Fortalece qué? Levante sus manos y dile, ahora Dios, fortalece tú mis manos. Ese capítulo 6 es vastísimo. O sea, ese capítulo 6, uno se sorprende cómo el enemigo hace de todo para 2 cosas. Escúchame bien, 2 cosas. Y hay más, pero yo quiero concentrarme en 2. Cuando tus manos son debilitadas, la obra de Dios cesa. Cuando tus manos son debilitadas, la obra de Dios se frena. Dice que el enemigo mandaron emisarios a intimidar, a amedrentar a Nehemías y a todos los que estaban con él, a su equipo. Y les decían, ustedes no van a poder, el enemigo va a entrar, los van a matar. Hasta contrataron un falso profeta para que fuera a darles palabras para que cesaran la obra. Entonces, ¿cuál fue la causa para que sus manos fueran debilitadas? ¿Cuál fue la causa? Dice, personas incorrectas que se infiltraron en la obra de Dios. Y había un Tobías, había otro, como 4 que fueron protagonistas y un falso profeta que vinieron allí a hablar con el único objetivo de amedrentar, intimidar,
bajarte el ánimo. Y cuando estás desmotivado, ay no, pues yo ya no quiero hacer la obra de Dios. Entonces la obra de Dios se detiene. Si usted estudia bien todo el proyecto que ellos tenían, en varias ocasiones intentó frenarse, detenerse. En el momento se detuvo la obra de Dios, la reconstrucción, la edificación de la obra del Señor, cuando las manos del pueblo se debilitaron. Si las manos están debilitadas de las personas, la obra de Dios no persevera. Tú dejas de edificar. Dejas de edificar la célula, dejas de edificar vidas, dejas de edificar tu familia, dejas de edificar tus hijos. La obra que Dios te ha dado, las finanzas, todo se estanca cuando tus manos están debilitadas. Y hay personas que se preguntan, ay, no sé por qué dejé de crecer, me estanqué, en lugar de avanzar estoy retrocediendo. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están las manos de tus discípulos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecer nuestras manos. Amén.